Sean bienvenidos al Instituto Frontera, la materia Historia Universal Contemporánea. Soy el maestro Genaro López y estoy aquí para decirles que la paz interior no tiene bando político, no tiene corriente religiosa y no por eso es pasiva. Más bien emerge y sobre la sociedad como un recurso más para la seguridad. Recuerden que estamos analizando el impacto de los gobiernos totalitarios como resultado trajeron la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial da como resultado el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. El tema de la unidad es gobiernos totalitarios y la trascendencia en la Segunda Guerra Mundial, y la bipolaridad es el subtema en la segunda parte. Y hoy quiero hablar con ustedes de la Guerra Fría. Se le llama así al enfrentamiento político e ideológico y militar, no entre ellos, pero te explico, que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS, por querer imponer su hegemonía en el resto del mundo. Por ejemplo, está Corea. Corea era un país. Entre los coreanos hay unos pensando socialistas y hay unos pensando capitalistas. Entonces, el gobierno socialista es, bueno, más bien los ciudadanos coreanos socialistas son armados y financiados por el poder ruso, mientras que el poder capitalista se une con las mismas cualidades o los mismos recursos, pero de Estados Unidos, y entonces dividen el poder, llegan a una paz legal entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero una más aliada a Rusia y la otra, o a la Unión Soviética, y otra más unida a Estados Unidos. Pasa lo mismo en Vietnam, bueno, pasó en muchos países, incluyendo a México. Mucho de lo que se dice de Tlatelolco de 1968 era la idea de que se quería dividir a México entre socialistas y capitalistas. Pasó en Nicaragua, pasó en España, pasó en El Salvador, pasó en Honduras, pasó en Guatemala, en muchos países latinoamericanos, en muchos países africanos, etcétera. O sea, no es un asunto nuevo. Lo que quiero que quede claro aquí, que la Guerra Fría es como cuando tú te molestas con tu pareja y lo bloqueas de las redes sociales o la bloqueas de las redes sociales, pero a través de las redes sociales de tus compas que se tienen en común, tú estás espiando sus apps. Entonces, si estás haciendo eso, es como una guerra fría. O sea, no enfrentas la situación, pero así como no te hablo, pero sí estoy al tanto de lo que pasa. Esa era la Guerra Fría entre estos dos gobiernos, ¿no? El inicio, pues, es casi al principio del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y llega a su final en 1991 con la caída del sistema socialista o de la URSS. El desacuerdo, o sea, como comienzan, es el pleito por Alemania, cómo nos vamos a dividir Alemania, y pues obviamente los países aliados se quedan con tres de cuatro partes y le dejan solo una parte a Rusia, y está molesta. Pero sí quiero repetirles lo que les dije en la clase antepasada, que Rusia no se aleja de los países que liberó del poder nazi. No sé, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos se quedó con ellos, o sea, los agregó a la Unión Soviética, no se regresó a su estado, ¿no? Otra cosa que creo que tenemos que tener en cuenta es que la Guerra Fría fuera una carrera militar, a ver quién va a desarrollar mejores armas. Hasta ahorita Estados Unidos había sido, hasta hace más o menos como año y medio, había sido el poder económico, hoy lo es China, había sido el primer poder militar, ahora es Rusia, y también tenía una carrera tecnológica después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de eso la cúspide o la punta de la lanza la llevaba Japón y la llevaba Alemania. Posteriormente la lleva Rusia y Estados Unidos, que al final Estados Unidos llevó la ventaja porque llegó a la Luna, ¿no? Que era la guerra o la carrera espacial. Los rusos llegaron a la Luna, pero nunca se pararon a la Luna hasta posteriormente. Pero Estados Unidos llega a la Luna y se cree para muchos historiadores que ahí se termina la Guerra Fría. Podemos decir que se termina la Guerra Fría en términos de carrera espacial, pero no militar, económica, ideológica, porque esa se termina hasta 1991. Y de alguna manera todavía estas ideas, les digo, están pues ahí las dos dando patadas de ahogados, una con la globalización y la otra como nacionalismos. Y
las consecuencias, pues es esto lo que vemos aquí, todo lo que ustedes ven rojo o de alguna manera pues colorado, es la influencia que Rusia tiene sobre países, lo ven ahí en África, acá en Centroamérica, en Cuba, en Sudamérica, y el azul, bueno, soy un poco daltónico, pero los azules son más capitalistas, es la forma como se fragmentó el mundo entre 1945 y 1991. Todavía les digo, hay mucho que desmantelar de estas dos ideologías y ir a buscar una ideología que nos permita vivir de una mejor, tener mejor seguridad o paz. La paz interior respeta todas las formas de vida. Perdón, la paz interior respeta la vida en todas sus formas. Lo escribí, ya me estoy haciendo bolas, ¿verdad? Les agradezco su atención, espero poco a poco vayan comprendiendo la idea de la materia, poco a poco vayan comprendiendo la historia. Lo estoy haciendo muy lacónico, muy cortito en lo que les presento, pero creo que con lo que pueden leer en los contenidos y lo que ustedes pueden investigar de manera autónoma les va a ayudar a aprender y a crecer en su conocimiento y por qué los países, por qué las naciones y por qué los gobiernos son lo que son gracias a esta historia que estamos viviendo. Les agradezco, estamos en contacto para servirles. Hasta luego.